Se dispone de este espacio, así como se dispone de espacios de lo que va a ser el segundo bloque del edificio del centro, para que los artistas los aprovechemos, y eso me parece fundamental. Me parece que hace parte de una lógica distinta de manejo de un espacio y de una institución cultural. Me parece que es bajar a tierra una institución, además perteneciente al Estado, en relación a lo que es el hacer artístico y cultural de las urbes bolivianas. No sirve de nada tener un elefante blanco, edificios bonitos, cuidados, paredes bien pintadas, si los artistas apenas van a poder llegar a colgar sus cuadros y se acabó. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a todas aquellas personas que nos siguen a través de nuestras diversas plataformas. Si eres del que nos escucha o de la que nos escucha a través de nuestro espacio de podcast, bienvenida, y por supuesto un gustazo saber que se encuentran conectados con nuestro programa desde cualquier parte del mundo. Y si nos estás viendo en estos momentos en vivo y en directo por YouTube o por Facebook, pues muchísimas gracias también por conectarte con nuestro espacio dedicado completamente a lo que va a suceder en el FITAS, la 13ª versión, que arranca el próximo 6 de mayo hasta el 15, y donde estaremos disfrutando de 30 puestas en escena en toda la ciudad de La Paz. Una de las obras que se llega y con la que probablemente estén arrancando, en realidad serán 2 presentaciones las que estará realizando Diego Aramburo, pues nuestra invitada en esta tarde. Quiero darle las gracias por estar con nosotros y la bienvenida. Diego, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Saraí? Siempre un gusto. Te agradezco pues por el esfuerzo y por el tiempito para conversar sobre estas obras. Cuéntame sobre lo que vas a estar presentando en el FITAS, un trabajo que ya conocemos. Por un lado, Steel Medea, realizado con la Pati, además una obra que tuvo muy buena aceptación y gran recibimiento acá en la ciudad de La Paz cuando fue pues estrenado, y la otra obra, según tengo entendido, llamado Alientos, pero de esa no conozco mucho. Cuéntanos. A ver, Alientos, empezando por la última. Alientos es una obra que se va a estrenar recién en mayo. Es una creación que se hace a solicitud del Centro Cultural de España en La Paz, que cumple 10 años. Este año, como aniversario, ellos quieren celebrarse uniendo la escritura de España y de Bolivia. Entonces, ahí estaba el entusiasmo, la inquietud por hacer algo así, pero además por traducirlo en algo vivo, en artes vivas, ¿no? Ahí hablaron conmigo, Juan Sánchez, que es director del Centro Cultural, pero además el encargado de toda la sección cultural de la Embajada de España en La Paz. Habló conmigo para hacer una selección de escritos de poemas, tanto de España como de Bolivia, y trabajamos sobre escritura de este siglo. Claro, hay muchísimo, aunque se restrinja a lo que se ha ido publicando solamente este siglo, hay muchísima poesía que se ha hecho tanto en Bolivia como en España, y ahí había que trabajar haciendo una serie de selecciones, todas muy subjetivas, obviamente, pero además pasando por último filtro, que sería el unir estas poesías para generar algunos paisajes, para generar algunas sensaciones que terminen comunicando algo al unirse, ¿no? Porque no es una lectura de poesías, no es simplemente decir título de la poesía, autora o autor, y lanzarse a leer el texto, sino generar realmente un espectáculo en base a poesías, un espectáculo que termina traduciendo y transmitiendo algo de la España actual, algo de la Bolivia actual, algunas temáticas que son preponderantes para las autorías poéticas de ambos países, etcétera, ¿no? Entonces ha sido un trabajo arduo de esta selección, de generar esta selección, generar esta unidad, hay que decirlo, no solo selección, y a partir de ello ya encontrarse con Pati García y Marcos Becín, que son la actriz y actor que están en escena y que transmiten todos estos escritos, no haciendo una recitación, sino realmente transmitiéndolos, ¿no? Haciendo un trabajo actoral y expresivo
para generar este espectáculo que luego termina siendo un espectáculo escénico, ¿no? Que se va a estrenar el 3 de mayo y estrena el FITAS luego el 6 de El mayo 6. para pasar luego a hacer un recorrido por todo el país porque va a estar en los 9 departamentos, se lo va a presentar. Excelente. Bueno, trabajar con Patti García para ti es como trabajar con un otro yo, digamos, porque con la Patti es prácticamente el desdoble de Diego. Pero ¿cómo ha sido el trabajo con Marcos Vecín? Porque Marcos viene de otro ámbito, lo conocemos en otros espacios. Eh, Pero, o sea, sí, se lo conoce mucho por el stand-up a Marcos, pero también él ha hecho mucho trabajo actoral en Santa Cruz, ¿no? Entonces, si bien todavía está terminando de ajustarse estas nuevas ropas, no es desconocido para él el ámbito de la actuación, eh, y nos hemos entendido muy bien, ¿no? Es gente con la que es muy fácil trabajar, por suerte. Patti, ni que se diga, es decir, somos pareja vieja, nos conocemos las mañas, ¿no? Entonces nos entendemos muy bien, hablamos un lenguaje que ya es común y Marcos no ha sido ajeno, se ha ido adaptando a este lenguaje y a lo largo del proceso pues se ha ido acomodando, ha ido conociendo nuestras mañas. Sus propias señales internas, digo, a la hora de trabajar. Bueno, el público va a poder ver una obra, por un lado, que está realizada con ciertas características y con un pedido específico, como es el caso de Aliento, y por otro lado se van a encontrar con Estil Medea, una obra, ¿cuándo la estrenaron, Diego? ¿En el año 2020, 2021? Sí, ha Estil sido el Medea. año pasado mismo. El año Uh, pasado, ¿verdad? Porque sí. tengo entendido que el estreno lo hicieron en el Centro Cultural de España. Claro, lo que pasa con Estil Medea es que es una obra que veníamos hablando mucho con Patti. Uh-huh. Eh, es un personaje, obviamente la obra se inspira en la Medea de Eurípides, pero hay una reescritura para esta creación. Y veníamos hablando de este trabajo con Patti desde hace años. Ella iba a tener el aniversario, su año aniversario de 25 años de actriz. De actriz, sí. Empezaba en realidad a fines del 20 y se extendía en una buena parte del 21, ¿no? Y nosotros veníamos hablando de esto desde el 19, previo a la pandemia, teníamos una conversación previa a la pandemia. Una vez que apareció la pandemia, empezamos a hacer algunas experiencias a distancia para empezar a tocar el tema. Yo había hecho un escrito ya sobre lo que veníamos hablando con Patti, generé un texto original y veníamos experimentando ciertas cositas. De hecho, hicimos una pequeña experiencia que se llamó la Cólquide hacia finales del 20 y decidimos estrenar el trabajo en una versión que es una sí, es una videoinstalación, pero escénica. Eh, Esto es lo que estrenamos el año pasado en el Centro Cultural de España en La Paz, en el CELP. Y evidentemente era una videoinstalación que el público visitaba, pero realmente se tomó todo el cuidado, se hizo todo el trabajo para que al entrar a este museo, a esta sala de exposición y encontrarse con videos, el público tuviese una sensación escénica, ¿no? Se sienta un poco visitando un teatro, visitando un espacio escénico, metiéndose en un espacio escénico. Y ahora en el FITAS vamos a presentar la versión escénica, ¿no? Con Patricia en el escenario presentándose para el público. Si bien hay ciertos elementos de video que quedan presentes, todo lo demás salta a ser en vivo y en el escenario, ¿no? Claro, es una experiencia completamente distinta, por eso quería, dejar claro dónde fue que se presentó en su primera versión para establecer las diferencias con esta otra versión. Tengo entendido que va a ser en el Teatro Municipal, ¿verdad? Exacto, se va a presentar en el Teatro Municipal el domingo 8 El domingo 8, de agosto. digamos, el 6 empiezan con Diego, con esta obra, con Alientos, y después se pasan al Municipal el domingo para ver Estil Medea. ¿Cómo ha sido el trabajo de análisis y de traslación de la primera versión que me estás comentando, que era prácticamente una propuesta que estaba acorde a los tiempos que estábamos viviendo, saliendo prácticamente de pandemia,
a la presentación en el Teatro Municipal, que es un espacio realmente, digamos, retador para todo creador y artista, precisamente por la infraestructura que tiene y por la posibilidad que digamos, no existe en este teatro y que sí existen otros, como el Nuna o el mismo Norma Merlo, que al ser más pequeño, pues estableces cierta intimidad con el público y haces pues que la atención esté concentrada ahí. ¿Cómo lograr ello desde el Teatro Municipal? A mí me gusta mucho el espacio del Teatro Municipal en La Paz, porque a pesar de ser un espacio muy grande, permite mucha cercanía con el público. Es un teatro que no tiene fosa, por ejemplo. Eso hace que realmente las primeras butacas de espectadores se sientan casi que pueden tocar a las actrices, los actores, ¿no? Ahora, yendo hacia atrás, no es, si bien ya no se siente que se puede tocar, igual se mantiene una relación íntima. Entonces, es algo, una característica particular que yo valoro mucho de ese teatro municipal. El diseño es un teatro a la italiana, clásico, pero muy bien diseñado, por estas características precisamente, por esa calidad de intimidad que se consigue sostener a pesar de irse hacia las últimas butacas, palcos y demás, ¿no? Y por el otro lado está Patti, que ella se come escenarios, ¿no? Con toda la experiencia que tiene, ella sabe manejarse con públicos muy cerquita, muy lejos, y genera una proximidad con su presencia, con sus calidades de actriz, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna, es una gran actriz. En algún momento conversaban en una charla medio pública en el Centro Cultural, tú y la Patti, hablando sobre Estil Medea en un cierto conversatorio, y me gustaría pues tocar algunas de las ideas que han hablado allí para un poco introducir al público en esta puesta en escena. En la presentación de la misma obra explicaban que la propuesta tiene que ver evidentemente con cómo acercarse a la figura de la mujer, pero hacerlo desde diversas perspectivas, desde diversas miradas, y analizando y poniendo en crisis, digamos, esa relación con esa cultura hegemónica que puede ser entendida, digamos, esa cultura capitalista como un ente completamente adverso a lo natural y a esa necesidad de relacionarnos de forma distinta con la naturaleza, con la vida misma, pero yendo también por una mirada de mujer, por una mirada de lo femenino. Me gustaría saber cómo han, digamos, conformado esta obra tomando en cuenta las diversas formas que existe desde el ámbito artístico y desde la vida, por supuesto, de acercarnos al mundo con una mirada femenina. ¿Cuáles son esas miradas femeninas o esas representaciones de diversas miradas que logran incluir o que están representadas en Estil Medea? A ver, hay varias cosas. Primero, que la obra original, la Medea original de Eurípides, contrapone el mundo hegemónico entonces, y además desde la mirada griega, la Grecia, ya empezando a entenderse a sí misma como el mundo civilizado, digamos, a diferencia de todo lo ajeno a lo griego, que era considerado bárbaro, salvaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Medea no solamente resulta una figura femenina, sino resulta una figura anticivilizada, antihegemónica por ser extranjera, ¿no? Medea es también conocida como la extranjera, y por eso se le va a atribuir estas cualidades de ser negativas a la mirada de la civilización griega, de la cultura griega, de ser una bruja, una hechicera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empieza a aparecer lo que luego, a lo largo de la historia, se va a terminar de consolidar ya en el medioevo, con este miedo a lo femenino, este miedo a la mística, a esta especie de alteridad que no debiera ser tal, porque evidentemente lo femenino y la mujer son centrales en cualquier cultura. Si no, no se reproduce la especie, así de claro. Vamos a empezar por ahí, algo tan sencillo como eso. Pero además, con sus lógicas hace que sobrevivan las civilizaciones. Lo podemos ver aquí a la vuelta de la esquina, es decir, la mujer, por ejemplo, dentro de la cultura aymara, que podemos darnos la vuelta, es el núcleo es el centro de estos pequeños núcleos comerciales que son las familias aymaras, simplemente por citar un ejemplo aquí a la mano, ¿no? Pero a lo largo de la historia
que vamos a describir como historias occidental, digamos, empezando por un poquito atrás de Grecia, pero digamos siguiendo el rastro de Grecia hacia Europa, hacia el medioevo y demás, empieza a aparecer este miedo al poder femenino, en realidad a la presencia femenina y al hacer y a las lógicas femeninas, un miedo que obviamente se apoya en tratar de instaurar las lógicas masculinas que nos van a terminar llevando a la conformación de este mito del Lilith, que en realidad proviene de la cultura judía, pero que viene a ser la mujer creada por Dios previamente a Eva, que es rebelde a Adán, muy parecida a Medea, es decir, Medea no se va a someter a Jasón, y por no someterse a las lógicas las lógicas masculinas de esta pareja, pues se le empieza a reconocer como bruja, como hechicera, como que se come a las crías, ¿no? Medea mata a sus hijos para no someterse a Jasón, así como Lilith sería un mito que se come a las crías, siendo una especie de mujer ave, de rapiña, bruja, etcétera, etcétera. Todo lo que se le teme a la mujer se les empieza a hacer estas caricaturas, ¿no? Ahora, todas estas malas comprensiones, estas malas interpretaciones, estos miedos traducidos en estas figuritas, en realidad yo creo que hay que revertirlos y decir, ok, ¿cuáles son estas lógicas a las que les tememos? La lógica de la libertad de la mujer, por ejemplo, que no debiera, ¿por qué estar en discusión? Qué sé yo, es algo que ha generado tantos miedos que luego aparecen instituciones como el matrimonio y demás para restringir todo esto. Entonces, ok, Patty es una mujer que es libre, que ha tenido dos hijos sin matrimonio, por ejemplo. Entonces, ok, vamos a rescatar eso, vamos a ponerlo en valor. ¿Por qué? Pero además poner en valor las luchas que supone, ¿no? Entonces, conversando mucho con Patty, si bien yo escribo el texto final, la obra se genera conversando con Patty, y se termina afincando en una lógica que yo creo que es muy importante, por lo menos en el momento y la cultura o las culturas que vivimos, las hegemonías culturales que vivimos, la lógica de la mujer como un lugar de resistencias, ¿no? Resistencias, por ejemplo, luego traducidas en una Patty que resiste como mujer en medio de la sociedad, con todas las luchas que eso implica. El ser mujer es una lucha actualmente, hay que decirlo así. Vemos cuántas mujeres están siendo todavía maltratadas o asesinadas por ser mujeres, simplemente por el hecho de ser mujeres. Entonces, ser mujer es una resistencia. Luego, ser madre es otro punto de resistencia aún en nuestra cultura, porque se le tira mucho más peso a la mujer que al hombre en ese rol, en esa responsabilidad. La maternidad y paternidad recae más en la figura de la mujer. Entonces es otro punto que tocamos dentro de la obra. Luego, el ser actriz, el ser artista, se redobla, yo creo, siendo mujer, pero ser artista es otro punto de resistencia. Entonces empezamos a unir estas lógicas de luchas, de resistencias, además con estrategias que son distintas, porque la estrategia, lo vemos ahorita en el conflicto de Ucrania y Rusia, ¿no? La estrategia masculina es bélica, es dominar, es ganar, aplastar, conquistar mayores territorios. La lógica femenina yo creo que es más sutil, más inteligente, es de resistencias, de afectos, de compartires, no siempre, pero principalmente yo diría, y son lógicas de las que debiéramos aprender mucho, ¿no? Hasta que seguramente, y esto yo lo termino asociando a las lógicas de la madre tierra, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo la tierra para soportar a la civilización que tiene esta lógica masculina de voy a conquistar más tierra, voy a poner más sembradíos por acá, voy a hacer más industrias por allá, y estamos acabando con el endeble equilibrio climático y ecológico que todavía nos queda? La tierra, ¿qué está haciendo como lógica? Sigue acogiendo, pero hay un momento en que se revela, nos tira una pandemia por acá, tira un tsunami por allá, y como Medea puede llegar una explosión en la que dice, ya me cansé de este microbio, de esta población humana que me está resultando un virus más que otros, y puede tirarnos para atrás, ¿no? Medea termina haciendo eso. Medea termina diciendo,
Jasón me ha conquistado, Jasón, he tenido hijos con Jasón, yo estoy replicando las lógicas de este hombre y este hombre se está viendo con otra mujer, parece que voy a cortar esta réplica y termina decidiendo eh, acabar con la descendencia de Jasón, que es su propia descendencia, ¿no? Eh, la naturaleza podría llegar a ese tipo de lógicas, lo estamos viendo, creo que la pandemia ha sido una alerta, entonces, una vez que enojas, que ya has abusado demasiado de una mujer, seguro que te pone un alto, ¿no? Eh, entonces, todo esto va generando los imaginarios, lógicas y además distintos relatos que van a conformar la Estil Medea, ¿no? Sí, me llama la atención que en los puntos que vas analizando, en cómo acercarse a ese tipo de mujer siempre considerada en resistencia, en la mayoría de los casos, pues la decisión para solucionar la tendríamos que tomar nosotros, es decir, no solo la responsabilidad de agarrar digamos, las consecuencias de lo que hace el hombre es nuestra, sino que también creo que, al menos eso siento, nos toca dar cierta solución. ¿No sería darle más peso a la mujer, digamos? Digo, tomando en cuenta el final de Medea, ¿no? Yo acabo con la descendencia y digo, ¿cuándo se termina? Digamos, como haciéndolo en detrimento de mí misma, matando a mis hijos, pero al mismo tiempo no hay nunca una postura en la que le exija al otro que cambie también su modo de ver la vida, o de pensarla, o de accionarla. Es como que nos toca cargar, pero al mismo tiempo dar la solución. O sea, en una mirada positiva, un análisis positivo o positivo, optimista, no positivo, optimista de la situación, seguro que debiera compartirse la responsabilidad de encontrar soluciones comunes, etcétera, etcétera, pero en la historia yo no la encuentro, ¿no? Es decir, en la historia de Medea no acaba así, y a lo largo de nuestra historia no voy viendo esa tomada. Es un poco, y por eso también el punto de apoyo en el análisis de lo que pasa con el capitalismo que mencionabas, es decir, cuando quienes tenemos más decimos, ok, ya basta, nos toca a nosotros decidir no tener más y eso va a dar paso a que quienes están muriendo de hambre tengan oportunidades. Cuando, por ejemplo, en el caso de una pareja, el hombre va a decir, basta, me toca a mí, ¿no? O sea, me toca a mí cargar, qué sé yo, perseguir tus sueños, me toca a mí quedarme en la casa, ¿no? Eh, Infelizmente sí se está dando, felizmente, pero infelizmente son las excepciones, ¿no? Entonces, yo que termino mostrando, yo que termino reflejando, un poco lo mismo que pasa con el medio ambiente, es decir, la humanidad tendría que decir, ya basta, nos toca a nosotros parar, pero la tierra va a ser la naturaleza, el desequilibrio ecológico que hemos ayudado porque seguro que a los ciclos también van dándose, la tierra tiene sus propios ciclos, pero la presencia de la humanidad y de la civilización occidental, o lo que llamamos así, en particular ha ido empujando al desequilibrio, ¿no? Pero yo no veo que la civilización diga, sí, pararemos las industrias, pararemos de comer carne. Hay las excepciones, seguro, ¿no? Pararemos de tener autos, pararemos de tener todas estas cosas que nos están llevando al borde, a la hecatombe, y no le dejemos el peso a la tierra a que nos destruya. Creo que no lo estamos haciendo, a pesar de que nos describimos como racionales, ¿no? Sí, es una manera de ver lo que no queremos ver también, ¿no? Un poco proyectar lo que no somos y lo que quisiéramos ser de manera muy hipócrita, porque en realidad no queremos ser así, no queremos ser tan conscientes porque perdemos privilegios. Las obras de Diego han estado, digamos, inclinándose hacia el lado de la balanza más social, desde hace algún tiempo hacia acá, digamos de Batman hacia acá, o quizás un poquito antes de Batman, o siempre ha habido esa intención en el que escribe, en el que dirige, de darle como que cierto toque de análisis y de reflexión en la obra, más allá del teatro de por sí, digamos. Eh, Siempre, es que yo
siempre que creo por una necesidad expresiva, y las necesidades expresivas que yo tengo provienen de molestias, ¿no? O sea, hay cosas que me Cuando molestan. te sientes mal, cuando te sientes bien, no hay obra, digamos, no hay necesidad de... Digo, Casi que, ¿no? O sea, yo digo, es que realmente llego a un punto de necesitar hablar de algo Ujú. cuando me está molestando, cuando el zapatito me aprieta, es que realmente necesito hacer algo al respecto. Ahora, dentro de las obras seguro que voy metiendo las cosas positivas también, ¿no? Incluido el humor, los sarcasmos que para mí son vitales en la vida. Mm. eh, están, pero ¿por qué me lanzo a hacer una obra? Es porque algo me está violentando, ¿no? Eso me empuja a hacer obra. Yo hago obra cuando no puedo no hacerla, ¿no? A pesar de que hago bastantes obras, parece que hay muchas cosas que me molestan. Entonces eso me lleva a ir creando sobre temáticas que realmente me molestan, me incomodan, me requieren hablar. Además, es que creo que el arte, eh, hacer obra es hacer y presentar obra, si no, no sería obra, hacer y presentar obra toma un espacio público. A la hora de tomar un espacio público, estoy tomando un espacio que podría ser tomado por muchas otras personas y seguramente estoy abarcando un poquito más Ujú. de lo que es solamente mi voz, ¿no? Estoy haciendo uso de un beneficio, de un espacio público. Ujú. Y entonces, ok, ¿para qué voy a abrir la boca públicamente? Eh, Creo que eso, por lo menos a mí me lleva a una especie de reflexión y, ok, ¿cómo aporto cuando abro la boca públicamente? Obviamente, eso no quiere decir que todas las obras que yo hago sean un aporte público, pero sí intento que tengan algo de pertinencia, por ejemplo, ¿no? Algo mm, que diga algo que no se ha dicho, algo que no sea, algo que yo creo que puede ser pertinente, puede ser quizá un punto que no se tomó en cuenta o algo de esa naturaleza para ayudar a un debate, porque creo que lo público es un debate, lo público es una conversación en proceso. Mm. Entonces, y me pasa lo mismo en las conversaciones, si voy a abrir mi boca en medio de una conversación, digo, tengo algo realmente que decir que no se ha dicho todavía en medio de esta conversación. Si ya las demás personas han dicho, yo me quedo en mi esquina, ¿no? Sí, te entiendo. Me interesa saber, es decir, seguir yendo por la línea de cómo concebir a la mujer o lo femenino o esa imagen de ese universo de la mujer, porque es, digamos, determinativo, hablando básicamente sobre tu obra, pero también sobre tu vida, luego de este cambio de género que has realizado. El teatro a veces excede la vida de Diego. Digo, no porque haya sido una representación teatral lo que sucedió, que la verdad es que si lo fue, era una representación teatral realmente muy real, ¿no? Y daba pues para charlar muchísimo sobre esta escena de cambio y un poco de asumir identidad, digamos, distinta a la que uno creería que debe tener por cómo te veo, por cómo has nacido, pero sí me gustaría entenderlo desde tu perspectiva, es decir, estas ideas que desarrollas en el ámbito teatral, las sacas de tu accionar, de tu propia vida y siendo consecuente de alguna manera con lo que piensas o sientes en relación con ello. Sí, a ver, ahí quizás es interesante conversar un poquito sobre la concepción del teatro que tenemos, ¿no? Ujú. Eh, Porque, a ver, yo trabajo artes, yo genero objetos artísticos y hago algunas son acciones artístico-sociales, Ya. eh, acciones artístico-urbanas, intervenciones, todo esto es un, Artivismo, digamos, lo podríamos, perdón, artivismo lo podríamos unir en ese concepto hoy tan usado, digamos. no, yo no me considero activista,
me considero una persona que crea, pero dentro de una concepción de arte expandida. Y dentro de esta concepción de artes escénicas expandidas hay muchas formas de accionismos, de acciones sociales, que hacen parte de lo que me interesa proponer como creación y como investigación artística, y no solamente los objetos que los podríamos describir como objetos artísticos auráticos o cerrados en su propia aura de obra, ¿no? Para lo que yo hago tiene más que ver con, incluso cuando hago objetos cerrados como obras, yo trato de que lo que es la obra en realidad sea lo que queda en la percepción de quien la mira, no el objeto que se ha presentado, no la actuación. Es decir, el resultado de esa mediación. Sí, porque las obras yo creo que residen, la obra como tal reside en la percepción, ¿no? En una percepción que está mediada entre lo que yo he intentado crear, quien la ha recibido, y ahí hay una conversación académica que puede también hacer parte de esa mediación y de esa percepción, pero la obra es todo eso y no el objeto, ¿no? Para mí la obra es todo eso y no el objeto. Entonces, cuando se genera una obra interesante, yo creo que se genera una discusión interesante. A mí no me interesa mucho, si bien disfruto el entretenimiento, a mí no me interesaría crear mero entretenimiento, ¿no? El entretenimiento serían estos objetos que pueden ser de cualquier índole, puede ser una película, puede ser música, que yo consumo y después me desligo de ello, me ha servido para pasar el rato y me desligo de ello. Esos son objetos de entretenimiento, que los hay muchos, los hay de calidad, de distintas calidades y demás, ¿no? A mí me interesa más lo artístico en ese ámbito, ¿no? Entendiendo lo artístico como esta cosa que va a generar movimientos en la percepción, que van a llevar a siguientes momentos en las personas que han generado contacto, por lo tanto percepción, con aquella provocación llamada obra, ¿no? Ya, me queda claro. Ahora bien, me imagino entonces que la respuesta de, por ejemplo, la obra en realidad de Steel Medea cuando se llevó al Centro Cultural fue ese punto final, todo ese proceso, digamos, entre el público que fue, dio el recorrido y salió con una idea, con digamos, una sensación, digamos así, cuestionadora o no, de la obra. ¿Qué esperas, por ejemplo, que pase en una obra como Aliento, donde la motivación para la escritura viene de otro lado, o donde quizás los elementos escénicos o temáticos, si podríamos decirle así, pues viene de un espacio quizás más de pedido? Digo yo, cómo el mismo creador, digamos, se traslada o se divide entre esos dos espacios, y cuál sería la obra teatral entonces en ese caso. Es que yo he trabajado mucho en base a peticiones. De hecho, la mayor parte de las obras que hago en el exterior me las solicitan, y ahí yo entro a negociar así si me interesa o no me interesa. Claro, si va por ahí o no. Y cómo me interesa proponerla. En este caso pasa un poco lo mismo, ¿no? Juan tenía esta inquietud, la celebración de los 10 años, las escrituras de ambos países, y ahí, claro, yo empiezo a mí, una vez que empiezo a leer poesías, digo, sí, esto me interesa porque encuentro en la poesía actual, encuentro elementos que van a generar movimiento, que generan movimiento en mí para empezar, ¿no? En mi percepción, que me empiezan a mover ciertas cosas, que me empiezan a mover, motivar, cuestionar, provocar al final de cuentas, y digo, ok, entonces aquí hay algo que me está instigando, que me está removiendo cosas, y entonces ese impulso va a permitirme prever que puedo motivar cosas a través de esta presentación también, ya en la percepción de quienes reciben esa obra, ¿no? Y eso es lo que yo espero que pase, es decir, no es que... ahora, las provocaciones no deben ser entendidas siempre como algo violento, ¿no? O sea, hay veces que provocar algo es simplemente provocar un pequeño cambio de percepción, claro.
puede ser algo muy pequeño, pero que quede trabajando, ¿no? A mí me Una gusta mucho. pregunta, claro. Ujú. Las obras de arte que yo disfruto tienen de esto, ¿no? Y en el cine, por ejemplo, pasa, para hablar de un lenguaje que seguro es común a la mayor parte de las personas que van a entrar en contacto con el podcast, digo, por ejemplo, a mí me gusta mucho citar el cine de David Lynch, Ya. que es un cine que a veces es un poquito más misterioso, a veces un poquito menos misterioso, pero no hay película de David Lynch que no te deje algo, una pequeña pregunta, un pequeño extrañamiento que te va a llevar a una reflexión, una dinámica, una conversación que no se acaba al terminar la película y decir, ¿te ha gustado o no te ha gustado? Ah, qué divertida. O hacerle un pequeñísimo análisis extra y después de una hora se acabó. No, es algo que te va a acompañar más tiempo, ¿no? Entonces yo digo, es un ejemplo bastante sencillo, bastante popular, digo, porque yo creo que el cine de David Lynch es popular también. El cine es masivo y popular y no creo que David Lynch sea algo elitista, ni mucho menos. Es americano, ha trabajado con la industria y demás, pero te genera eso, ¿no? Entonces, hay veces que las preguntas o lo que te genera una obra van a ser pequeñitas, hay veces que va a ser más grande, hay veces que va a ser más cuestionadora, hay veces que va a ser más eh, transgresor o más adverso a lo que estamos pensando antes de entrar a ver la obra, o hay veces que va a ser un pequeño movimiento, pero se va a generar ese movimiento, ¿no? Yo creo que el movimiento que puede generar alientos varía de acuerdo a las personas, ¿no? O sea, hay personas a las que les genera un movimiento, un sacudoncito, digamos, hay otras que a las que simplemente les hará decir, y conversar sobre algo. Ahí ya obviamente depende de cada persona, ¿no? Depende de cada quien. ¿En qué próximos proyectos estás trabajando, Diego? Inmediatamente después de esas presentaciones, yo sigo viaje porque tengo una presentación, una creación, investigación y creación en Italia, que eso es para septiembre, eh, y una con Portugal, que todavía no tiene fecha, lo más probable es que sea para fin de año, para ya el último tercio del año. Esas dos cosas son para este año mismo. Y después tengo otros proyectos que van dándose en paralelo, ¿no? Genial. Bueno, tienes mucho trabajo, no vas a tener mucho tiempo para quedarte a disfrutar todo el FITAS, me imagino. No, infelizmente no. Es que como este año están volviendo a activarse las cosas, Sí. todo llega de golpe, ¿no? O sea, ahí, cuando se trabaja en arte, pues no es que se pueda decir, no, No hay como para no. decir mañana, digamos, no hay mañana. Sí, sin duda. Diego, ¿cuál es tu relación con el FITAS? ¿Qué significa para ti este espacio de encuentro y de desencuentro también? Yo he estado prácticamente en todas las ediciones del FITAS. Quizá hay una o dos que no logré estar. Eh, es un espacio, bueno, el FITAS, así como el Festival en Santa Cruz, son los dos espacios que han servido mucho para apuntalar el teatro, el hacer escénico en Bolivia, ¿no? A ver, hay que ver que crezcan. El momento de la pandemia ha sido un momento en el que la actividad escénica, incluidos los festivales internacionales en el país, se han visto muy golpeados. Y entonces hay que defender que se sigan haciendo. Son el Festival de la Paz, el FITAS, por algo ha sido declarado Patrimonio Cultural de la ciudad y me parece muy bien. Creo que todos los espacios en los que se promueve, se difunde, se presenta la creación intelectual boliviana, el hacer intelectual boliviano, y para mí el hacer, el crear intelectualmente es ciencias y artes, lo que hace a la cultura, al final de cuentas. Esta forma de proponer la cultura y los avances en la cultura y los siguientes pasos culturales tiene que ser defendido a toda costa porque es ahí donde nos vamos identificando, afirmando, ojalá corrigiéndonos a lo largo de nuestras historias, ¿no?
todas las culturas somos perfectibles y no podemos pensarnos solamente como un reflejo estancado de tradiciones. Venimos de ahí y hay que aprovechar y hay que agradecer de dónde venimos. Las culturas en Bolivia son riquísimas, pero tenemos que saber proyectarnos hacia adelante, ¿no? Incluido, por ejemplo, una cultura boliviana o unas culturas bolivianas menos patriarcales y machistas. ¿Por qué no pensarse así, digo yo, no? Sería una forma de seguir proviniendo de donde provenimos, pero pensándonos con una pequeña gran corrección que creo que nos hace mucha falta, ¿no? Sí, nos hace falta, mucha falta, determinante en mucho sentido. Querido Diego, muchísimas gracias por darnos estos minutos, te agradecemos un montón y bueno, pues invitamos al público a que puedan disfrutar de tus dos presentaciones 6 y 8 de mayo. Ambos van a ser en el Teatro Municipal, así es que en ese gran espacio pues te vamos a recibir para el FITAS. Muchísimas gracias. Mil gracias, Saray. Te agradezco, muy bien. Seguimos revisando todas las propuestas que llegan como parte de la 13ª versión del Festival Internacional de Teatro de La Paz a través de nuestro espacio de podcast en Pensar Culturas Podcast, y recuerde que además puede ya comenzar a acceder a la compra, compra, digamos, a través de la preventa que van a realizar los organizadores del FITAS para cada una de las obras, y así pues ya va asegurando su presencia en estas puestas en escena. Seguiremos con más en nuestras próximas entrevistas.